¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Varieté sobre historia, sobre patrimonio, relacionado siempre con nuestra tierra y con nuestro pueblo. Decía Unamuno, hablaba de la intrahistoria como esa parte de la historia desconocida, de las personas anónimas, de las personas que con su día a día de alguna manera tejen y construyen todo lo que es el sedimento de fondo de la historia conocida. Y sobre esa intrahistoria muchas veces vienen a hablarnos nuestros colaboradores inestimables, nuestros expertos en patrimonio y en historia, que escarban y encuentran pues siempre noticias, anécdotas y cosas que contar y cosas que conocer acerca de personajes que han dejado su huella en nuestra tierra. Pues bien, sobre uno de esos personajes vienen a hablarnos hoy nuestra buena gente de AEPA, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, para develarnos un episodio desconocido, llamativo y sorprendente de nuestra ciudad. Juan Barreno, Benjamín Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Benjamín, efectivamente, lo seguimos dejando todavía ahí en la intriga, en la sorpresa, pero venimos a hablar, ¿no?, de una novedad. Hoy traemos un personaje que, claro, dicho para Algeciras, en principio no tiene mucha referencia. Hablamos de Eloy González García, para pocos conocido por ese nombre, pero si decimos alias Cascorro, héroe militar de la Guerra de Cuba, pues la gente lo puede relacionar. Lo que posiblemente no relacionen es que tuvo incidencia en nuestro pueblo, en Algeciras, y para ello viene a hablar hoy nuestro compañero Juan Barreno. Juan Barreno, que nos trae, vamos, un asunto completamente novedoso. Juan, muy buenas tardes nuevamente. Pues bueno, hablamos de Cascorro para empezar, para situar. La mayoría de la gente sabe quién es, pero porque todavía ande un poco despistado. Bueno, efectivamente, es que como bien has dicho, la intrahistoria muchas veces, buscando entre archivos, libros y consultas, pues te encuentras de vez en cuando con alguna persona o personaje que bien o ha nacido en Algeciras o ha tenido mucha relación con Algeciras y luego resulta que es muy conocido a nivel, en este caso, nacional, ¿no?, y también en la historia de España, como es precisamente Cascorro, ¿no? Que precisamente Cascorro es el nombre de la ciudad donde tuvo una hazaña bélica en lo que fue la guerra de sucesión, la guerra de Cuba, la guerra de Cuba a finales del siglo XIX, cuando el Grito de Baire, que fue una revolución del pueblo cubano, 350 pueblos cubanos que se levantaron en armas, o casi sin armas, pero con muchísima gente, contra el gobierno de España, porque querían ser independientes, ¿no? Pero, claro, Cascorro, que tiene en Madrid mucho renombre, porque nació en Madrid, tiene un monumento allí en lo que es la plaza de Cascorro, y entonces nadie sabe que nos encontramos nosotros un día con que tuvo un pasado en Algeciras, que de aquí fue precisamente de donde partió después esa posibilidad de que fuera la guerra de Cuba, que como yo voy a contar, ¿no? Este hombre se llamaba, el héroe de la guerra de Cuba, se llamaba Eloy Gonzalo García. Este hombre nació en Madrid en 1868 y fue abandonado al nacer y depositado en un capazo en la inclusa de las Hermanas de la Caridad. Llevaba además una nota en ese capazo donde decían que no había sido bautizado y también le decían el nombre que debían ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, poco después, como sucedía con estas inclusas, este hombre fue adoptado por un guardia civil y su esposa. Entonces, esta familia lo acogió en su casa y conforme iba creciendo, trabajó en diferentes oficios. Este hombre fue albañil, fue barbero, carpintero y demás, y luego entró en el regimiento de caballería para hacer la mili, donde ya destacó por su eficiencia. Claro, cuando ya alcanzó una edad con 24 años, quizás por esa influencia de haberse criado en la familia de un guardia civil, pues entró en el cuerpo de carabinero. Y en ese cuerpo de carabinero, pues 3 años más tarde, concretamente en 1897, es destinado al puesto de carabinero de Algeciras, aquí en Algeciras. Y estando aquí en el regimiento de carabineros de Algeciras, pues se desplazaba mucho a Palmones,
donde había un puesto de carabineros también en Palmones. Y en ese puesto de carabineros, pues resulta que se echó una novia del pueblo, de Palmones, ¿no? En Palmones hay algunas fotografías que he puesto por ahí donde había unas salinas y demás, a finales del siglo XIX que he podido encontrar. Y resulta que este hombre pues se echa una novia con la que pretende casarse. Y para casarte pide un certificado de soltería, que se lo dan, el certificado de soltería, que ya le habilitaba para poderse casar con su novia. ¿Qué sucede? Pues que previo a la boda, este hombre pues coge unos días de permiso y se va a Madrid a ver a los suyos, ¿no? Concretamente le dieron 12 días de permiso, dicen las informaciones que yo he podido coger, pero cuando regresa a Algeciras y va a Palmones a ver a la novia que estaban ya haciendo los preparativos para casarse, pues se encuentra que la novia le estaba siendo infiel con el mismo teniente de carabineros del puesto de Palmones. Claro, este hombre que ya se había hecho la idea de casarse con toda la documentación preparada, bueno. Claro, entonces pues coge la pistola y amenaza al teniente, lo zarandea, le pega y quería matarlo. Los propios compañeros pues evitan que lo matara porque, claro, iba a ser su total perdición, ¿no? Perdición, claro. Entonces, pues Eloy Gonzalo, entonces carabinero, pues le caen 12 años de prisión. Le caen 12 años de prisión y lo llevan a la prisión de Valladolid. Ajá. Eso fue en 1895. 12 años de prisión en la prisión de Valladolid. Sucede que unos días más tarde pues se produce la sublevación de Cuba. Antes de llegar a ese punto, Juan, porque como decíamos al principio del programa, para que la gente se sitúe un poco, que todo el mundo más o menos lo conoce, ya hemos conocido la historia de este Eloy Gonzalo que llega a Algeciras como carabinero, una historia desconocida, como después posteriormente va preso a Valladolid y a partir de ahora comienza a escribirse su hazaña. Pero para que todo el mundo ya en este punto de la conversación se sitúe, este Cascorro del que hablamos es una persona muy popular en Madrid porque hay una imagen que podemos ver en pantalla, que es la imagen de la estatua que él tiene en la plaza que lleva su nombre, la plaza de Cascorro, ¿no? Que lo que viene a simbolizar la hazaña que llevó a cabo, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí. Que es la plaza de Cascorro, que es la plaza donde está el rastro, es una zona muy conocida de Madrid. Claro, sí, yo he puesto también el nombre de la plaza que aparece ahí en una de las esquinas, están las fotografías que ahora aparecerán, con la cara simula la cara de Cascorro, ¿no? Pero este hombre, pues estando en la prisión de Valladolid, como digo, unos días más tarde, se produce la sublevación en Cuba, el famoso grito de Baire, que históricamente se conoce así, que al frente estaba un personaje de Cuba que fue primordial en la independencia de Cuba, como fue José Martí. Que cualquiera que haya ido a Cuba se habrá dado cuenta que allí hay estatuas de José Martí y hay calles de José Martí por todas partes, ¿no? Sí. Pero claro, cuando surge esta insurrección en Cuba, a pesar de que los mambises tenían pocas armas, pero eran muy numerosos. Y claro, entonces coge que las tropas españolas eran escasas y lo que hace para reforzar estas tropas españolas, el gobierno de Cánovas del Castillo, lo que hace es que pues dicta un decreto, una norma, donde se podía indultar a todo el personal militar que estuviera en las cárceles, pero que se fueran voluntarios a esta guerra de Cuba. Con lo cual, Eloy Gonzalo dice, pues esta es la mía. Esta es la mía. Me van a indultar por la pena, me voy a quitar 12 años de cárcel, porque solo llevaba unos días en la cárcel de Valladolid, dice, y me voy para Cuba. Entonces, pues claro, sale de la cárcel y lo meten junto con otros presos de otras cárceles y demás en el vapor León 13 en La Coruña. Ya esto lo he podido ver a través de la historia del encarcelamiento de los militares en las cárceles para ir a la guerra de Cuba. Esto fue en diciembre de 1895. Y luego, a finales de 1896, en plenos enfrentamientos con los mambises, pues hubo un grupo de mambises que se refugiaron en un piso
y traía locos a las tropas españolas. Y entonces, pues la única solución era prenderle fuego a ese piso donde se habían atrincherado, y Eloy Gonzalo se ofrece voluntario. Esto fue concretamente en el pueblo de Cascorro, en Cuba. De ahí su sobrenombre. De ahí su sobrenombre, claro. Entonces se ofrece voluntario y le dice a los compañeros que lo aten con una cuerda. Lo aten con una cuerda porque si se queda dentro de ese piso, para que le puedan rescatar el cadáver, ¿no? Pero, claro, se hace con un bidón de gasolina y una mecha en la mano derecha, que es como se le representa en la estatua que hay de Madrid. Exactamente. Y entonces, junto con una mecha, ahí su vemos, cajita de cerilla, la lata de gasolina. Exactamente, y la gasolina, pues resulta que se mete dentro de la casa y mete fuego a la casa entera, que pega una gran explosión, y digamos que ganaron aquella batalla que le estaba resultando muy complicada porque había muchos mambises peleando contra las tropas españolas, ¿no? En ese caso, bueno, pues se consideró la hazaña de este hombre y de ahí su fama. Lo de la guerra de Cuba ya después continuó y, como todos sabemos, en el momento que intervinieron los Estados Unidos, se perdió Cuba, ¿no? Se acabó. Pero, vamos, lo que yo he querido traer aquí es precisamente la curiosidad de que el héroe militar de la guerra de Cuba, tan famoso en Madrid y tan famoso en la historia de la independencia de Cuba, pues fue precisamente que salió de Algeciras por una infidelidad con su novia. ¿De su novia? De la novia que tuvo en Palmones no se supo nada más. No se supo nada más, no sabemos si dejó aquí legado o qué, ¿no? Ni tampoco del teniente. Exactamente. Pero lo que sí que se concluye de esta historia es que fue precisamente ese intento, además de asesinar a un mando, ¿no? A un superior. Exactamente. Lo que le llevó a ser finalmente el héroe español en Cuba. Lo llevó a la cárcel y allí pues se encontró con la lotería de que estalló la guerra de Cuba y que estaban indultando a los militares que quisieran ir voluntarios. Muchos se ofrecieron voluntarios por que le conmutaran la pena, otros prefirieron cumplir los años, dependiendo, claro, de los años que cada uno le hubieran echado siendo militar. Claro. Curioso la historia, ¿no?, que nos trae, porque además también es un poco un reflejo de qué manera por Algeciras ha pasado buena parte de muchas historias, no solamente las historias locales conocidas, sino muchas historias que luego han trascendido más allá de nuestras fronteras y que ni siquiera se sabe que tuvieron aquí algo que ver, ¿no? Quiero decir, el peso geoestratégico que ha tenido siempre Algeciras en la historia, ¿no? Claro, por eso lo hemos querido traer aquí, porque son situaciones que a veces resultan inesperadas y sorprendentes. Uno no va buscando eso, sino que te encuentras con eso y tú dices, bueno, ¿y esto qué pinta? ¿Qué pinta Cascorro aquí en Algeciras? Y luego, claro, tiras de historia, empiezas a leer y te encuentras con que, oye, efectivamente fue carabinero. Aquí hubo un cuerpo de carabineros muy abundante en Algeciras. Sí, porque ahí tenemos un cuartel que está, lamentablemente, que se ha venido abajo, en la zona de la Cañada del Peral, más allá del Faro, porque no hay manera de que eso se pueda restablecer como han hecho en otros sitios, como en Chiclana, por ejemplo, ¿no? Claro. Juan es una persona que le gusta investigar y bueno, pues a través de esa investigación ha llegado a todas estas conclusiones y creíamos que era interesante el poder traer este personaje aquí. Ahora hablamos sobre eso, sobre el proceso de investigación, pero ya que hablabas de los carabineros, hablábamos de eso, ¿no? De qué manera Algeciras, sin quererlo, simplemente por el hecho de estar donde está, pues ha sido episodio de muchas historias que han pasado por aquí, muchas de ellas desconocidas. Y este es un ejemplo, ¿no? Y además cita el cuerpo de carabineros que dentro de toda esa historia y dentro de toda esa intrahistoria ha jugado un papel también muy importante, ¿verdad? La historia reciente de la ciudad. Efectivamente. Es así, hombre, yo quiero hacer aquí una salvedad, y es que yo he incidido poco en la búsqueda de esto, sino que un día me enteré y me llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo me enteré? Pues me enteré gracias a las clases que Roberto Godino nos ha dado a nosotros en las clases de patrimonio,
las daba él ahí en el Colegio Juan Ramón Jiménez, en el CEPRE Juan Ramón Jiménez, que precisamente fue donde nació AEPA, ¿no? Ahí. Pero claro, la investigación, digamos, viene de parte de Roberto Godino. Nosotros hemos sido alumnos. ¿Pero y a mí concretamente ¿en qué momento descubrís que Cascorro pasa por aquí? Bueno, precisamente en una de las clases con Roberto Godino. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se llega a esa noticia? Bueno, habría que preguntarle a Roberto cómo llega, pero yo sé que llega a través de la consulta de periódicos, incluso de esa época. Eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es tal el volumen de clases que hemos tenido con Roberto y tal el número de curiosidades, bueno, pues que a unos le llaman más la atención que a otros. Que otras no, y a ti te llamó... Claro, a mí me llamó mucho la atención que yo que he vivido en Madrid un año y que sé el predicamento que tiene allí Cascorro, que todo el mundo lo tiene efectivamente como lo que fue un héroe, y que tiene una plaza tan conocida donde se pone el rastro todos los sábados y domingos. Efectivamente, me llamó muchísimo la atención. Que pocas plazas de Madrid son tan concurridas, claro, como esa, está claro. Me llamó mucho la atención que ese sitio donde yo había ido tantas veces y resulta que bueno, que tuvo un pasado en Algeciras. Eso es. Y en el momento en el que tienes noticias de esto, a través de Roberto Godino, comienzas a escarbar, pero también mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo llegas a conocer todo esto de que estuvo aquí, el tema de la infidelidad, el tema de la cárcel? ¿Cómo consigues avanzar? ¿Cómo se hace una investigación de ese tipo? Hombre, si te digo la verdad, hoy podemos acceder a través de Internet a muchísimos libros, a muchísimas consultas, a muchísimas historias. Solo hace falta que, bueno, tener una buena disposición, primero, que no te canse este tipo de cosas. A mí todo lo que sea historia no me cansa. Porque vas buscando a través de archivos. Claro, te encuentras con un archivo, te encuentras con alguien que ha publicado algo y que te está diciendo, y luego, bueno, pues los mismos fondos de aquí también se pueden consultar, ¿no? En este caso seguro que Roberto ha estado consultando periódicos de la época, que había algunos, ¿no? Claro. Y de ahí sale, bueno, pues la sorpresa que todos en un momento determinado nos hemos llevado con que Cascorro era carabinero y que iba a Palmón y tenía una novia allí. Aquí. Hablábamos antes de la importancia en la historia, Juan, por rescatar ese tema, la importancia en la historia del cuerpo de carabineros en la historia reciente de Algeciras, ¿no? Además tenemos una imagen, ¿no? Creo, donde se ve... se refleja son carabineros un poco, de la época. Se refleja un poco, ¿no? Lo que era... Claro, todo esto lo puedes consultar a través de, como te digo, de Internet. Esa fotografía está cogida de ahí, de la famosa nube, ¿no? De Internet. Este es un cuerpo que nace aquí en Algeciras bueno, aquí en Algeciras, con una finalidad muy concreta. En Algeciras concretamente no sé, pero es un cuerpo muy antiguo que nace después de la Guardia Civil. La Guardia Civil nace antes. Sí. Sin embargo, este cuerpo en 1904 creo que es cuando lo incorporan en la Guardia Civil. Dejaron de ser carabineros para incorporar. 1924 me parece. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Aquí cuerpo. Tendría mucha incidencia porque hay un monumento y todo allí en Según Salvajetares, ¿no? Pero esos son los escopeteros, ¿no? Esos escopeteros, sí. Aquí lo que había es un cuerpo de carabineros que está, como he dicho, en la cañada del Peral, que es más allá del faro, la explanada que hay, que eso, bueno, los que somos ya más mayores lo hemos visto entero. A ver, se está cayendo, se le ha caído todo el queso. Aquí hasta hace poco yo he conocido gente, y todavía en Algeciras hay personas que saben que su padre o su abuelo fue carabinero en aquella zona. Y además aquí en Algeciras, porque eran sobre todo agentes de costa, ¿no? Exactamente, aquello estaba lo que era la costa, muy cerca de lo que es la Torre del Fraile, y yo recuerdo un dicho, cuando yo era más pequeño, que había gente que iban sorteando, a lo mejor en Navidades, sorteaba una gallina, y la gente por ayudarle le compraba, ¿no? Y entonces había un dicho que como no le tocaba la gallina a nadie, muchas veces, ¿a quién le ha tocado? El que te rifaba decía, eso le ha tocado al carabinero de la Cañalpera. A ver quién iba allí a preguntarle. A preguntarle. Claro, a ver si le ha tocado. Porque resulta que el acceso a aquello, si hoy está difícil, entonces a ver quién iba ahí. Habrá que imaginarse en aquella época, además de alejado,
pero existía ese cuerpo de carabineros. Y había también, si no recuerdo mal, un cuartel cerca de la calle Munición, más o menos de donde ahora es... No, mira, ese cuartel de la calle Munición precisamente se les llamaba de escopeteros, que no tiene nada que ver con la calle Escopeteros. Y te digo eso porque yo he vivido en la calle Munición. Sí, lo sé. Entonces yo he vivido en la calle Munición, me parece que incluso hemos llegado a hablar aquí de la calle Munición. Sí, vinimos una vez con ese tema. Entonces ese cuartel le llamaban escopetero, pero ahí tenían que no comían ni cenaban, ellos solo desayunaban los soldados y pasaban en formación hacia el cuartel Extremadura 15 donde comían y donde cenaban, con lo cual por la calle Munición pasaban 2 veces durante el día. Y además era un contingente muy elevado que los niños siempre pues nos gustaba verlo, dejábamos de jugar en la calle y le pedíamos un balín. Pero esas imágenes son de Palmones. Son unas imágenes que he rescatado de finales del siglo XIX, precisamente, bueno, por ponerlo ahí, porque Palmones también había un cuartel, un puesto de carabineros dependientes del de Algeciras, que por eso Eloy Gonzalo tenía que desplazarse allí y le permitió pues echarse novia allí, ¿no? Con lo cual cabría pensar que aquella vivencia de Cascorro en Palmones podría ser prácticamente de la época y del contexto que tiene esa visual fotografía que estamos viendo en esa foto. Incluso a lo mejor uno de ellos podría hasta hacerlo, ¿no? A lo mejor el padre de la novia, algunos de ellos. o el padre de la novia. Sí. La presencia, como decimos, ¿no? De la vigilancia de costa y de todo ese carácter militar y policial que ha tenido siempre la zona por su naturaleza. Siempre ha tenido, y además con el transcurso del tiempo, pues bueno, se han ido modernizando la vigilancia, ¿no? En este caso con el cuartel de carabineros, porque ahí tenemos la Torre del Fraile y las otras, la Torre de Tarifa, las otras torres cercanas, donde eran vigilancia también. Ahí encendían fuego para comunicarse entre una torre y otra, había 2 personas, una arriba, el otro se tenía que ir andando todos los días, dar novedades a la siguiente torre, y de ahí viene también la frase de que cuando no había problema, llegaba el que tenía que ir andando a la otra torre y decía, no hay moros en la costa. Claro. De ahí viene esa frase, porque claro, era la vigilancia del ataque de los posibles berberiscos. Claro, pero con el tiempo esa vigilancia se ha ido cambiando, se ha ido modernizando. En este caso, por ejemplo, con el cuerpo de carabineros. Pero la propia historia antiquísima de Algeciras, desde sus inicios, está relacionado con eso, ¿no? Con la constante amenaza que suponía el estrecho por la llegada hasta de vikingos hemos tenido. De vikingos. Hacemos un inciso para reivindicar nuevamente, a ver si nos reparan la Torre del Fraile, conocida como Torre de los Canutos. Primer edificio en pie de Algeciras. Claro, porque que le queda muy poco de quedar de pie, y a ver si es posible que se pueda reestructurar para que no se caiga del todo. Claro, porque hablando de esa naturaleza de vigilancia de la costa que ha estado siempre en la historia de nuestra tierra, ¿no? La gente reconocerá fácilmente esas torres de piedra que están en todo el litoral, y una de ellas, la Torre del Fraile, es reivindicación antigua de vuestra, de AEPA, de ponerla en valor, ¿no? De conservarla antes de que se pierda, ¿no? Muy bien. Es una joya, además. Debe de ser de las pocas que no están reconstruidas. En toda la costa están todas las torres reconstruidas, todo el litoral. Hay muchísimas que se han llegado la verdad que el acceso no es fácil, pero bueno, antes era más fácil, porque la maleza se lo ha comido todo. Habría que abrir un nuevo camino, el antiguo camino, para poder restaurar. Pero bueno, confiemos en que el ayuntamiento, que parece ser que tiene muy buena disposición, como no puede hacer menos, también nosotros estamos incidiendo mucho sobre eso y otras cosas, y recientemente ha habido una reunión con la que tenemos muchas esperanzas. Muy bien, siguiendo con el tema que nos trae hoy, nos ha traído varias imágenes. Esa es la antigua prisión de Valladolid. De Valladolid, sí. Esa es la antigua prisión de Valladolid. Aquí estamos viendo lo que es la prisión donde estuvo recluido. Claro, no es precisamente una fotografía de la época, tiene un parecido porque no había ningún 124. Claro. Tiene un parecido con la de aquí de la Piñera. Con la de la Piñera, sí, un cierto aire, sí, es verdad. Es la antigua, yo no sé, probablemente antes hubiera otra, ¿no? Pues claro, estamos hablando de 1895. Sí, esta ya no existe en Valladolid tampoco. No, esa tampoco existe. En Valladolid es Villanubla la que existe ahora. Sí, exactamente, sí. Y aquí es donde estuvo. Este es el vapor León 13. El vapor León 13, donde comentaba que salió de La Coruña, donde llevaban a los militares
que se acogieron al voluntariado para la guerra de Cuba y le indultaron la pena en la que estaban. La pena en la que estaban, y ahí va embarcado nuestro personaje. Eloy González García, alias, posteriormente, Cascorro. Que es nuestro Cascorro, exactamente, embarcado ahí para dirigirse pues, a esta porción del Imperio Español, ¿no? Esto donde ahí, bueno, ahí no se aprecia, es un mapa muy clarito, yo he tenido la suerte de conocerlo. Ahí se ve a la derecha, hacia abajo, el pueblo de Cascorro, y donde precisamente Eloy Gonzalo, que tanto miedo tenía a quedarse dentro de la casa que incendió para que no lo dejaran en Cuba, pues curiosamente está enterrado en la ciudad de Matanzas, que también he puesto una foto. Él está enterrado en la ciudad. Está enterrado en la ciudad de Matanzas, que es una ciudad que está cercana ya a la capital, ¿no? Porque eso te iba a preguntar, porque Cascorro es un personaje muy popular en España a raíz de su hazaña, pero en Cuba no sé si no, hay porque al final murió por una infección. Murió por una enfermedad intestinal, dice la historia. Murió por una enfermedad intestinal que estuvo allí, bueno, le entraría unas diarreas de estas que entran allí. Claro, evidentemente la leyenda, ¿no?, que se forja en los pueblos, pues en Cuba no ensalzarían tanto la de él, su heroicidad, puesto que era la de... Además, la mala suerte que falleció por esa enfermedad intestinal justo 2 años después de la hazaña, ¿no? Fue en 1897, cuando falleció, ya no pudo quedarse. Claro. Y este pues, fue el líder de la revolución de Cuba, el que se puso al frente de los mambises, José Martí, que es bueno muy reverenciado. Un nacional, sí, en Cuba. Es referencia total. Sí. Y este es el pueblo de Matanzas. ¿Dónde está enterrado Cascorro? Donde está enterrado Cascorro. Yo estuve en 2009 y todavía me parece que no sabía yo que Cascorro estaba ahí. Si no me hubiera buscado la tumba. La tumba, claro. Sí. Porque has dicho dónde se sabe dónde nació. En Madrid. En Madrid. Fue abandonado en una inclusa. En una inclusa fue abandonado. Esas son las tropas españolas. Esas son tropas españolas, digamos, las escasas tropas españolas que había para hacerle frente a tantísimos mambises como se había. Hoy los mambises allí son cantantes. Son grupos que se reúnen para cantar y demás, pero los mambises... Entonces no eran tan amigables, ¿no? Claro, esto es un grupo de mambises, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por eso rescataron soldados aquí. Sí, así que, bueno... Y ahí vemos, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo que era la formación de las tropas cubanas cuando la rebelión... que terminó pues, con el desastre de Cuba, por todos conocidos, ¿no? Aquí vemos otra imagen. Eso es Matanzas también. También de Matanzas, de ese pueblo en el que nuestro personaje de hoy está enterrado. Enterrado, exactamente. Pues bueno, una historia, Juan, una vez más, como todas las historias en las que escarban las investigaciones de AEPA, sorprendente, llamativa y además absolutamente novedosa por la conexión, ¿no?, de este héroe nacional con nuestra tierra, con Algeciras, pues que, bueno, ya queda ahí también un poco para el conocimiento colectivo de que esa semilla algecireña tuvo este personaje, ¿no? Una curiosidad que sorprendente para todo el mundo que no conoce muchísima gente. Claro. Pues bueno, encantadísimo. Muchas gracias por venir, como siempre, y por traernos historias tan interesantes. Y quedamos a la espera de seguir conociendo el resultado de vuestras investigaciones, que no terminan, ¿eh? Vosotros no tenéis cansancio nunca, ¿eh? No, es lo que esperamos, tener buenas noticias de las cosas que estamos reivindicando, que bueno, poco a poco van saliendo algo. Muy bien, pues os deseo mucha suerte. Las iremos trayendo cuando veamos que va dando resultado la cosa. Para que la conozca todo el mundo. Para que todo el mundo sepa el trabajo que estamos haciendo. Eso es. Pues os deseo mucha suerte y muchas gracias, como siempre, por traernos estas historias. Juan Barreno, Benjamín Calvo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, muchas gracias a vosotros al otro lado de las pantallas. Ya lo estábamos diciendo, ¿no? El trabajo incansable que hace AEPA por rescatar historias, por poner en valor también muchas otras que sí son conocidas, pero que se van quedando relegadas con el paso del tiempo, y ellos se encargan de ese trabajo incansable de poner en valor nuestro patrimonio, pero también, como en este caso, de escarbar y descubrir historias desconocidas, como en este caso la vinculación de un héroe nacional, de un héroe de guerra en la guerra de la independencia de Cuba, con nuestra tierra, con Algeciras, donde pues vivió esa historia particular que precisamente fue la que, con el devenir de los acontecimientos, le llevó a combatir y a defender a la corona española en la entonces colonia cubana.
Nosotros vamos a seguir contando historias como esta, os lo prometemos, porque seguimos también aquí al pie del cañón. Será en la próxima semana aquí en Varieté. Muchas gracias.